Probablemente solicitamos a los participantes si pueden renombrarse con las 3 letras de su país al frente de su nombre. Si se paran al lado de su nombre, pueden hacer clic y les puede salir el icono de renombrar. Ah, el webinario, todos estarán con los micrófonos apagados. Si desean que se les dé la palabra, por favor, pueden levantar la mano usando el icono de levantar la mano. También informarles que tenemos traducción y por favor de seleccionar abajo en el mundito el idioma que es más preferible para ustedes para escuchar el webinario. Nuevamente les recordamos que los micrófonos están apagados y si desean que se les dé la palabra, por favor de levantar la mano y con mucho gusto se la damos. También tenemos activada la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden ponerlas directamente en el icono de preguntas y respuestas. Muchas gracias y cambio. Muchas gracias, estimada Yet, colegas, saludos, buenos días a todos. Bueno, desafortunadamente tenemos poca audiencia, ¿no? De todas maneras, creo que es importante que podamos ir adelante con la presentación, y tendremos la grabación disponible, ¿no? Supongo que a medida que vayan conectándose más colegas, irán sumando, ¿no? Sin embargo, creo que aprovechemos el tiempo para empezar con la presentación, que es larga. Tenemos 30 minutos de presentación para poder actualizar sobre las guías de vigilancia actualizadas sobre el COVID de nivel global, las recomendaciones de la OPS también al respecto, ¿no? Y después sería las dudas y preguntas, ¿no? Una discusión general. Entonces, para no perder más tiempo, esa sería la estructura del webinario. Les agradecemos a todos su participación y le daría la palabra al doctor Andrea Vicari, que es el director de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas en la OPS regional, para que pueda hacer unas palabras de introducción. Posteriormente le daremos el micrófono a nuestra colega Lida Redondo, quien hará la presentación. Así que saludos y gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todos los colegas que ya están conectados. Agradezco muchísimo también al equipo de influenza aquí en OPS por poder organizar este seminario también, a Lee y a todos los colegas. Creo que como es claro para muchos de nosotros, estamos también un poco en una fase de transición. Quizá que lo que la respuesta a la pandemia de COVID-19, no tanto la pandemia, porque me parece mirando los números y mirando también a cómo evoluciona también en términos de que lo que es las varias variantes, estamos todavía bastante en la pandemia, aunque quizás se percibe y se vive también de manera distinta. Entonces creo que también de un punto de vista de la vigilancia epidemiológica se trata siempre de ir viendo cómo uno se puede adaptar, cómo uno puede también transicionar a sistemas que puedan ser más sostenibles. Y creo que finalmente hoy también en base a esta nueva actualización de la guía, que es normal que siempre vamos actualizando y mejorando las cosas también puede ser un momento de reflexión sobre lo que puede ser también la transición hacia sistemas y a una situación que sea más sostenible, duradera. Creo que este COVID-19, en particular el SARS-CoV-2, nos demuestra que vamos a tener que convivir con este nuevo patógeno respiratorio y también obviamente tenemos que integrarlo con lo que son los demás. Yo nada más de mi parte le agradezco a todos muchísimo siempre por todos sus esfuerzos. Sé que nunca hay calma, nunca hay momento para poder respirar de alguna manera. Y por eso también agradezco el trabajo de todos, en los colegas del país, en los ministerios, los institutos nacionales de salud pública y también obviamente en todos los hospitales, también donde se hace finalmente también la vigilancia. Muchísimas gracias, les deseo un excelente seminario. Cambio. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. Entonces, pasaremos directamente a la presentación. Adelante, Lidia, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Solo confirmar que se está viendo la pantalla. Sí, se ve bien, se escucha bien. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como ya han mencionado previamente, en primer lugar presentarme, soy Lidia Redondo del equipo de influenza y otros virus respiratorios de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas y a continuación voy a hacer la presentación de esta última actualización de la Guía de Vigilancia en Salud Pública de COVID-19 en nombre del equipo. Bueno, para comenzar, mencionar que esta guía de vigilancia reemplaza a la anterior guía que fue publicada el 14 de febrero de 2022. Esta última ha sido publicada el 22 de julio de este año. Y vamos a comenzar haciendo mención de algunos de los puntos clave que se detallan en esta guía. En primer lugar, hacer hincapié en la diferenciación entre los objetivos que corresponderían a una vigilancia central o una vigilancia esencial que todos los países deberían de mantener y de fortalecer, y por otro lado hace esta diferenciación con otros objetivos que pertenecen a una vigilancia intensificada que se recomienda a aquellos Estados miembros que tengan la capacidad suficiente. Entonces, en cuanto a los objetivos de esta vigilancia central o esta vigilancia esencial, estarían en la detección temprana de aquellos cambios en los patrones epidemiológicos, la monitorización de tendencias en la morbilidad y en la mortalidad, la monitorización de la carga de enfermedad sobre la capacidad del sistema de salud y, por último, la incorporación de una vigilancia genómica estratégica que sea representativa geográficamente. ¿Para qué? Pues por un lado para poder monitorizar la circulación de aquellas variantes de preocupación que ya se conocen, pero también para poder detectar aquellas nuevas variantes de preocupación y también poder conocer la presencia del SARS-CoV-2 en reservorios animales potenciales y detectar los cambios en los patrones virológicos. Por otra parte, en términos de vigilancia intensificada, como mencionaba antes, los objetivos principales serían describir y monitorizar la infección en los grupos de alto riesgo, caracterizar aquellas nuevas variantes que se detecten en términos de gravedad, transmisibilidad, escape inmune y el impacto que tienen estas nuevas variantes sobre las medidas que se implementan. También comprender mejor la condición post-COVID, también conocida como long COVID, incluyendo el rol que tiene la inmunidad en esta entidad, así como los factores de riesgo asociados. Y por último, estimar también, último pero no menos importante, estimar la efectividad de las vacunas y también poder estimar los niveles de inmunidad en la población. También otros puntos clave que se mencionan en esta guía, que también son muy relevantes, más allá de los objetivos que he mencionado previamente, es la importancia de mantener la vigilancia sindrómica de rutina para otras enfermedades infecciosas, especialmente aquellas que son causadas por los patógenos respiratorios. Y aquí se menciona la importancia de la vigilancia de la enfermedad tipo influenza, la enfermedad o la infección respiratoria aguda grave o la infección respiratoria aguda a través de la vigilancia centinela. ¿Por qué se menciona esto? Pues por lo que había mencionado previamente el doctor Vicari, pensando en modelos de vigilancia que sean más sostenibles y más eficientes para esta transición en la que nos encontramos para poder convivir con el SARS-CoV-2. Pero también no debemos olvidarnos de la importancia de tener una notificación universal o nacional de aquellos clústeres o agrupaciones de casos inusuales o inexplicados de síndromes respiratorios, lo cual también es vital. Por tanto, es necesario mantener ambos tipos de vigilancia para poder entender bien las tendencias de las enfermedades respiratorias que tienen similares presentaciones y poder guiar de forma apropiada las medidas en salud pública, así como el manejo clínico. Por tanto, como novedades en esta versión de esta guía actualizada, encontramos actualizaciones en las definiciones de caso, de contacto, también actualizaciones en los métodos de esta vigilancia central o vigilancia esencial que mencionaba al principio y los métodos para esta vigilancia intensificada. También en esta actualización se hace mención específica de la vigilancia de variantes y cómo debe estar integrada la vigilancia genómica en las estrategias de muestreo. Y por último también también se menciona en esta guía y haremos especial hincapié en la actualización de cómo notificar o cuáles son los requerimientos de notificación a OMS y a OPS.
Por tanto, vamos a comenzar con la actualización en las definiciones de casos, como mencionaba previamente, y comenzaremos con la definición de caso sospechoso. En este sentido, no hay grandes cambios en cuanto a los criterios clínicos, simplemente se le pone el nombre a este primer criterio, que sería el correspondiente a la enfermedad tipo influenza, como hablamos para empezar a hablar en terminología de la vigilancia integrada de la ETI, la IRAG, etcétera. Y lo que sí que se ha reducido y se ha simplificado es el criterio epidemiológico, que en esta ocasión se simplifica al contacto con un caso probable o confirmado o el que esté ligado a un clúster de COVID-19. En cuanto al siguiente criterio, se mantiene igual, aparece ya la definición de caso de IRAG, como mencionaba, para poder integrar mejor la vigilancia de COVID-19 en esta vigilancia integrada de virus respiratorios. Y por último aparece la última novedad, que sería que se considera como caso sospechoso aquella persona que no tiene ni síntomas ni signos que cumplan los criterios clínicos ni epidemiológicos, pero sí que tenga una prueba rápida de antígeno de uso profesional, pero también aquí, y esta es la novedad, se considera el autotest diagnóstico. En cuanto a la definición de caso probable, la actualización es que se han eliminado ciertos criterios que se consideraban antes, que serían el C y el D, y permanecen estos dos primeros, que sería aquel paciente que cumple criterio clínico y además es contacto de un caso probable o confirmado o está ligado a un clúster de COVID-19, o aquella muerte que no se puede explicar en aquel adulto que ha presentado distrés respiratorio previamente y ha sido contacto de un caso probable o confirmado o está ligado a un clúster de COVID-19. Y por último, en cuanto a la definición de caso confirmado, la opción A permanece con respecto a la anterior guía. Sin embargo, la opción B es la que se ha actualizado, incluyendo, como decíamos al principio, la presencia de los autotest diagnósticos rápido de antígeno para confirmar en aquellos casos que cumplen con los criterios clínicos y o epidemiológicos. En cuanto a la definición de contacto, realmente no ha cambiado ostensiblemente, simplemente en términos de exposición a un caso sintomático se establece que se considerará la exposición desde 2 días antes del inicio de síntomas hasta los 10 días después del inicio de síntomas, esto permanece igual, más 3 días sin síntomas después de estos 10 días, ¿no? Pero se incluye la opción de 3 días con una mejoría de los síntomas. Por tanto, el periodo sigue siendo el mismo, un mínimo de 13 días, pero aquí ya se incluyen también 3 días con mejora de estos síntomas. Y por último, en relación con las definiciones de contactos, aquí tampoco me voy a extender muchísimo, pero sí se ha definido cuáles serían los grupos prioritarios para determinadas actividades en relación con el rastreo y seguimiento de contactos. Grupos prioritarios, que son aquellos que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, así como aquellas personas que no están vacunadas o están parcialmente vacunadas, y especialmente los que corresponden con estos grupos de mayor riesgo. También se hace mención de aquellas instituciones o aquellos entornos en los cuales hay un mayor riesgo por el cual los pacientes se encuentran en proximidad y son pacientes de alto riesgo, personas de alto riesgo. Y por último también se hace mención a situaciones prioritarias, que serían aquellas como la emergencia de una nueva variante que pueda presentar un escape inmune o una gravedad que son desconocidas. Una vez visto esta actualización en las definiciones tanto de caso como de contacto, pasaríamos a revisar el apartado de la vigilancia que se recomienda a los Estados miembros. En este sentido, mencionaba al principio del todo la vigilancia central o vigilancia esencial para todos los países, que se debe de mantener y fortalecer. Y como hemos visto al principio, estos serían los 4 objetivos principales de esta vigilancia. Si vamos objetivo por objetivo, podemos primero ver que para la detección o la alerta temprana es muy importante que se encuentre un balance entre la sensibilidad y la especificidad. Sensibilidad para detectar cualquier señal indicativa de un mayor riesgo, ya sea por aumento de transmisibilidad o de gravedad. La especificidad,
para aportar evidencia que pueda confirmar este riesgo y teniendo en cuenta el menor espacio de tiempo posible entre que se detecta esta señal y se confirma o se descarta la alerta. Esto que va a implicar que es necesario hacer una triangulación de las diferentes fuentes de información y es necesario tener recursos y procedimientos que permitan una respuesta rápida y una investigación asociada, lo cual conlleva una coordinación entre las partes implicadas relevante. Aquí podemos observar diferentes ejemplos de contextos y de vigilancia que se pueden aplicar para detectar estas señales. Como podemos ver, hay una amplia gama de opciones, no es necesario que se apliquen todas, pero sí para que los países puedan analizar cuáles son factibles en su entorno. Aquí hemos querido señalar la vigilancia centinela de ETI, de IRA y de IRA-G por la implementación desarrollada que tienen muchos países de nuestra región, que aunque su finalidad en sí no es solo la de detectar alertas de forma temprana, pero sí pueden detectar algunas señales que pueden ser de relevancia, aunque no podría ser la única fuente de información para detectar estas alertas. Como podemos ver, también deberíamos de detectar estas señales en otros muchos contextos con otros tipos de enfermedades de declaración obligatoria, investigación de clúster o de brotes, la vigilancia comunitaria, vigilancia ambiental para aquellos países que la tengan establecida y por último la farmacovigilancia, que también puede ser muy útil para detectar determinadas señales. Cuando pasamos a hablar de la monitorización de las tendencias en morbilidad y mortalidad, que era el segundo objetivo de esta vigilancia esencial o central, aquí sí que hemos querido hacer un hincapié en lo que se puede adaptar en el contexto de nuestra región. Podemos ver que para hacer esta monitorización de tendencias en morbilidad y mortalidad, la vigilancia centinela puede aplicar muy bien y que aquellos centros que pertenecen a atención primaria o aquellos hospitales que forman parte de la vigilancia centinela podrían ayudarnos, si son lo suficientemente reforzados, a conseguir los diferentes indicadores que aquí se proponen, no solo de morbilidad, pero también de mortalidad. Y nos puede ayudar, como veremos a continuación, también a evaluar las tendencias en aspectos de ocupación sobre el sistema sanitario. También hemos querido resaltar algo que se ha ido desarrollando a lo largo de la pandemia, que es la evaluación o la monitorización de las muertes por todas las causas o de las muertes atribuibles a COVID-19 que quedan recogidas en los registros civiles y las estadísticas vitales. Estos ejemplos que ponemos de opciones que sirven para adaptar al contexto de nuestra región también lo hemos extraído de la consulta de expertos que se realizó en Panamá a finales de marzo y que han nutrido también a la actualización de esta guía. Por tanto, el principal objetivo para hacer esta monitorización de tendencias es producir series temporales que sean estables con aquellos indicadores epidemiológicos que nos permiten analizar cualquier cambio en los patrones que estamos observando. Por tanto, tienen que ser series estables, regulares y que aporten confianza en su interpretación. Por eso creemos que aquellos países que ya tienen desarrollado una vigilancia centinela robusta o que necesitan fortalecer, esta puede ser una de las principales opciones para hacer esta monitorización. En cuanto a la ocupación de las instalaciones de salud o la capacidad que tiene el sistema de salud, se proponen diferentes indicadores. Por un lado, el absentismo entre los trabajadores de salud o de cuidados, el porcentaje de camas ocupadas o disponibles para el tratamiento de COVID-19, así como la disponibilidad de oxígeno. Y aquí queremos reiterar el mismo mensaje. Tenemos que tener en cuenta que en muchos de los países de nuestra región existe un sistema de vigilancia centinela en el que forman parte el centro de atención primaria, hospitales y UCIs y por tanto se podría focalizar los esfuerzos en recopilar esta información en estos centros para conseguir un sistema de vigilancia más eficiente. En cuanto al objetivo de la vigilancia genómica, también queremos resaltar la importancia de las estrategias que ya se había mencionado en la guía de vigilancia genómica de OMS, pero que como actualización de esta guía se incorporan y se tratan de integrar en lo que sería la vigilancia más rutinaria. Entonces, hacer mención o distinción entre las dos estrategias principales, por un lado,
la que se basa en un muestreo aleatorio que sea representativo, que supone la selección de un subset de muestras de una población diana, de la cual queremos que sean representativas, y cómo esto debe de integrarse en la vigilancia de rutina, con una metodología clara y un flujo de datos y de trabajo también claro y establecido. Por otro lado, la estrategia orientada o dirigida es aquella que está enfocada en poder detectar aquellas nuevas variantes, teniendo en cuenta aquellas muestras que pueden tener una probabilidad de pretest mayor de ser una variante de interés o de preocupación. Como veremos a continuación, aquí aparecen varios ejemplos y volvemos a hacer hincapié en la importancia de integrar, sobre todo en la vigilancia de rutina y también algunos de los casos que pueden ser detectados para la vigilancia orientada con la vigilancia centinela. Y por otro lado también algo que se resaltó en la consulta de expertos y que también es importante es hacer la vigilancia genómica vinculada a la interfaz humano-animal, tanto como parte de vigilancia rutinaria como parte de la vigilancia orientada, pero también es muy importante que se tomen muestras en aquellos brotes o clúster inusuales que se detecten, así como en aquellos países que tengan implementada la vigilancia ambiental. Aquí simplemente mencionar algunos indicadores que nos pueden alertar cuando se están produciendo cambios que pueden estar asociados a nuevas variantes de potencial interés o preocupación, que sería incrementos o cambios en las tendencias del número de casos que aparecen o los casos que aparecen en grupos específicos, así como los casos en profesionales de salud, cambios en la letalidad, en las muertes por grupos de edad específicos, así como las hospitalizaciones o ingresos en UCI y los porcentajes de positividad. Y aquí finalmente podemos ver un cuadro en el que trata de complementarse todo esto que hemos mencionado. Podemos ver arriba del todo los principales objetivos de vigilancia y a la izquierda podemos ver los diferentes contextos en los cuales se pueden recopilar la información. Con este cuadro realmente lo que queríamos señalar es que con la vigilancia centinela podemos conseguir 3 de estos cuatro objetivos principales. Por tanto, volvemos a resaltar el mensaje de que es importante reforzar este sistema de vigilancia que ya está implementado en muchos países para monitorizar la morbilidad y la mortalidad, la capacidad del sistema de salud, así como integrar la vigilancia genómica, pero para la detección temprana o la alerta temprana vamos a necesitar otros sistemas de información u otras fuentes de información que tendremos que triangular, como decíamos al principio, para poder ser lo suficientemente sensibles, y tendremos que también hacer las investigaciones oportunas para también ser lo suficientemente específicos en el menor tiempo posible. En cuanto a la vigilancia aumentada o aquella vigilancia intensificada para aquellos países que mantienen la capacidad, como he mencionado al principio, estos serían los objetivos principales. Sin embargo, algunos de los ejemplos que se proporcionan en esta guía para entender qué tipo de estudios pueden apoyar a esta vigilancia intensificada serían estudios especiales de prevalencia de COVID-19 o aquellos estudios que están asociados a los protocolos de alerta temprana, como los primeros casos asociados a un evento, los estudios de transmisión intradomiciliaria, así como las evaluaciones de factores de riesgo en trabajadores sanitarios. Pero también existen otras fuentes de información que aquellos países que tengan capacidad es recomendable que también lo implementen, como el metadato clínico, que nos va a permitir hacer análisis más específicos de la dimensión clínica de esta enfermedad. También las encuestas de seroprevalencia, como mencionábamos al principio, y también muy importante los estudios de efectividad y vacunal, así como de impacto de la vacuna, la vigilancia de la reinfección y también las iniciativas de vigilancia participativa o de autorreporte con diferentes plataformas. Y ya entrando en la recta final, vamos a ver cuáles serían las variables o la información que se recomienda a los países que recopilen. Estas variables o esta información se dividen en 3 dimensiones. Por un lado vamos a ver las de transmisión, la siguiente sería gravedad
Y por último, impacto. En cuanto a transmisión, muy importante y lo venimos resaltando a lo largo de toda la presentación, estaría la vigilancia de enfermedad tipo influenza, infección respiratoria aguda grave, así como neumonía, para evaluar y monitorizar las tendencias utilizando las redes que ya hay existentes, así como los centros nacionales de influenza. Pero también es importante tener en cuenta las diferentes estrategias de muestreo. Y aquí sí que vemos, y está resaltado en amarillo, aquello que podemos implementar con la vigilancia centinela, como el porcentaje de positividad y, como mencionábamos al principio, también esa vigilancia genómica que sea geográfica y demográficamente representativa de la población. También, mediante la vigilancia centinela, podría monitorizarse la infección en trabajadores de salud, así como los casos de reinfección, y quedaría pendiente, como hemos mencionado previamente, la vigilancia en la interfaz humano-animal, así como la vigilancia en el entorno doméstico, pero también salvaje, para conocer cuál es la circulación del SARS-CoV-2, que precisaría no solo de la vigilancia centinela, pero quizás también de otro tipo de vigilancia que involucre al interfaz humano-animal, al sector animal. En cuanto a la gravedad, muy importante, y esto es algo también que aprendimos y que extraímos de la consulta de expertos, es una dimensión muy importante que tenemos que ser capaces de monitorizar, y por tanto en esta guía se recomienda y se continúa recomendando que se monitoricen los ingresos hospitalarios y los ingresos a UCI para tratamiento en los pacientes COVID-19, para también poder calcular los ratios de gravedad, es decir, el porcentaje de ingresos en UCI de los pacientes hospitalizados. También muy importante conocer el estado de vacunación en los pacientes hospitalizados e ingresados en UCI, y por último conocer la letalidad entre los pacientes hospitalizados y los pacientes ingresados en UCI. Y por último, la última dimensión, que también salió como un área que hay que reforzar en la consulta de expertos, es aquella relacionada con el impacto, y como ya hemos visto previamente, estaría implicado los recursos de salud, que incluyen la ocupación de camas, pero también el absentismo laboral, así como otros indicadores que nos pueden orientar sobre cuál está siendo el impacto sobre el sistema de salud, y que, como hemos mencionado previamente, puede integrarse en la vigilancia centinela, así como la condición post-COVID. Y por último, como hemos mencionado también previamente, los excesos de mortalidad por todas las causas y debidos a COVID-19, para el cual tendremos que utilizar diferentes registros que no están vinculados actualmente a la vigilancia centinela. Y ya por último vamos a revisar cuáles serían los requerimientos de notificación tanto a OPS como a OMS. Y por el Reglamento Sanitario Internacional se continúa requiriendo a los países que notifiquen los recuentos diarios de fallecidos y de defunciones, así como de forma semanal los recuentos de casos y de defunciones con diferentes niveles de agregación. En el caso de OPS, la propuesta que estamos haciendo para esta transición, debido, como he mencionado previamente, a que se puede integrar muy bien muchos de los objetivos de la vigilancia en la vigilancia centinela, para aquellos países que tengan una vigilancia centinela en la cual ya esté incluido el SARS-CoV-2 y ya se haya integrado, si son capaces de notificar todas las variables que mencionaremos a continuación y que están señaladas en amarillo mediante FluNet y FluID, animamos a los países a que notifiquen mediante esta vía. No obstante, aquellos países en los cuales o la vigilancia centinela no esté lo suficientemente fortalecida o no esté implementada y por tanto no puedan proporcionar esta información por esta vía, entonces para estos países el requerimiento será que se continúe notificando la información por los canales que se estaban utilizando actualmente, como el listado nominal o el template, el Excel agregado semanal que aparece aquí en este link y que vamos a compartir a continuación. Por lo tanto, las variables que se requieren por nuestra parte de forma agregada serían, como vemos aquí, casos confirmados, probables, muertes confirmadas, probables, ingresos en hospital, ingresos en UCI, casos en trabajadores de salud, defunciones en los trabajadores de salud, y todos estos casos también desagregados por los diferentes grupos de edad y por sexo, género.
Y por último, simplemente mencionar como uno de los siguientes pasos desde OPS, una de las iniciativas que ha surgido y que, como mencionaba al principio, también se ha visto como una necesidad tras la consulta de expertos, es poder evaluar la gravedad de la enfermedad por SARS-CoV-2, entendiendo cómo toda información relacionada con hospitalización, ingreso en UCI, teniendo en cuenta el estado de vacunación y, por último, el estado final cuando concluye el episodio. Aquí podemos ver los indicadores que ahora mismo se proponen y lo que nosotros o aquello en lo que estamos trabajando es en la creación de un hub para poder realizar esta evaluación de la gravedad, no solo para SARS-CoV-2, pero también para gripe y otros virus respiratorios, y estará centrado en la información individualizada de los casos de infección respiratoria aguda grave. Por mi parte, nada más que añadir, solamente agradecer su asistencia el día de hoy y quedo pendiente para cualquier duda o comentario que haya surgido al respecto de esta presentación y, por supuesto, cualquiera de mis colegas que están conectados también podrán apoyar en estas dudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lidia, por la presentación, bastante detallada, mucha información, por supuesto, ¿no? Que se presenta, esperamos que se haya podido digerir de alguna manera. Creo que ya tenemos algunas preguntas en el chat que voy a ir reiterando. Vuelvo a indicar, bueno, tenemos una poca audiencia, ¿no? Sabemos que estamos enfrentando distintas emergencias de salud pública al mismo tiempo y las autoridades nacionales, el tiempo es limitante, ¿no? Entonces, por eso la importancia de compartir después la grabación a través de nuestras oficinas. Entonces, empezaremos con las primeras preguntas que tenemos aquí. Recuerden, por favor, que hay traducción. Y bueno, hay 3 preguntas, 5 comentarios en el chat, pero realmente son relacionadas a la logística y problemas que había en la interpretación. Entonces, abriría el espacio, colegas, pueden alzar la mano. Veo conectados colegas del Caribe, principalmente. Si quieren alzar la mano, hacer alguna pregunta, poner en el chat, por favor. Por supuesto, también los colegas de la organización que tengan alguna pregunta o comentario que hacer. Este es el momento. Cambio. No se ve ninguna pregunta, comentario. No sé si alguien quiere comentar algo. Y si no, me parece que podríamos seguir por correo a través de nuestras oficinas en caso haya alguna pregunta. Me parece que las recomendaciones están claras acerca cómo proseguir, ¿no? En este sentido. No sé si eso es algo que te parece bien a ti, Lidia, y pasaría a Andrea, si está por ahí, para cerrar el seminario. Sí, solo quería añadir, sí, Ángel, adelante. porque entiendo que el último punto quizás es lo que a veces nos causa más duda, ¿no? Y recibimos algunas consultas por parte de los países a los correos que he presentado previamente, y simplemente reiterar que ante cualquier duda, por favor no duden en contactarnos, que podemos ver individualizadamente el caso de cada país para ver cómo mejor se pueden adaptar las diferentes fuentes de información que tienen ahora mismo para los requerimientos que estamos realizando y también para apoyar en este fortalecimiento, ¿no? de la vigilancia centinela que estamos viendo que tiene un papel muy esencial para esta transición. Excelente, Lidia. Entonces, me parece que vamos a dejar acá el seminario, Andrea. Entonces, veo que tu cámara está prendida. Si quieres, por favor, concluir y muchas gracias a todos. Cambio. No, muchísimas gracias a Lidia, Ángel, todo el equipo también que ha apoyado por hacer este webinario, que obviamente hay mucho también temas que hemos tocado y espero que todo pueda también digerirse un poco
con el tiempo. Quedamos seguramente todo el equipo con la mayor disposición de poder apoyarles también al nivel de los países, en poder también ver cómo aplicar esto en su contexto, que es siempre una parte importante de poderlo también adaptar a su sistema. Entonces, muchísimas gracias por participar y bueno, hasta pronto. Saludos.